Hola, mi nombre es Andrés San Pedro y el día de hoy vamos a hablar de las derivadas de funciones algebraicas. Las funciones algebraicas son las que están compuestas por polinomios o monomios y que únicamente tienen operaciones de suma, resta, multiplicación, división, elevación de potencias y raíces. Los polinomios pues son polinomios, pueden ser de primer grado, de segundo grado. O sea, la forma general de un polinomio, no sé, un polinomio de x es an por x elevado a la n, an menos 1, x a la n menos 1, y así hasta a1x, bueno, aquí un 1, la n, y a 0, x0, que es 1, ¿no? O sea, esto es 1. Entonces, más o menos así, esas son funciones de ese estilo. La n pues puede ser cualquiera, o sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, puede ser cualquier cosa. Acá hay unos ejemplos. Pues mira, f1 de x, 4x cuadrado más 8x más 3. G de x, esta es pura suma. Esta es una división de 5x cúbica entre 4x menos 2. Esta es una raíz, 2x más 4, la raíz de 2x más 4. Esta es otra función normalita, otro polinomio, 3x menos 10. Y pues no sé, quería para el producto de funciones, por ejemplo, que digo, se puede hacer, o sea, entre funciones se puede hacer resta, se puede hacer multiplicación, división, lo que sea. En este caso, nada más para ver rápido un producto. En este caso sería pues f1 por f2. Y para multiplicar pues tiene que ser cada uno de estos por este y luego cada uno de estos por este, y ya luego se reduce lo más que se pueda. Entonces 4 por 3, 12x cúbica, más 8 por 3, 24x cuadrada, más 9x, menos 40x cuadrada, menos 80x, menos 30. ¿No? Pues vemos que podemos reducir los que tengan términos iguales. Este con este y este con este. Entonces pues te queda igual a 12x cúbica, luego 24 menos 40 son 16, menos 16, 9 menos 80 pues son menos 71, menos 30. ¿No? Entonces este es el polinomio, bueno, la función resultante de multiplicar f1 por f2. Para las derivadas vamos a tener que hacer mucho esto de, bueno, no sé, multiplicar, restar, sumar, todo tipo de cosas. Entonces, primero vamos a ver las fórmulas para derivar y las propiedades. Aquí defino v igual a f de x, v igual a g de x y w igual a h de x para hacer más fácil la notación, ¿no? Entonces, primero, la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas. Entonces, literalmente, cuando tienes la derivada de varias funciones que se están sumando o restando, que en este caso una está sumando y la otra está restando, lo único es, esto es u' más v' menos w'. O sea, como que se reparte la derivada. Entonces se deriva cada cosa y ya luego se puede hacer la suma o la resta. Luego, la derivada de una constante siempre es 0. O sea, una constante es cualquier número. Por ejemplo, el 30, el 25, el menos 3. O sea, cualquier número es una constante. O sea, que no tiene ninguna variable.
Entonces, esto siempre va a ser 0. Ahora, la derivada de una constante por una función, o sea, si tenemos justo una constante k por la función u, pues esto siempre es la constante por la derivada de la función. O sea, que cuando tengan la derivada de una constante por una función, la constante siempre la pueden dejar aparte. La constante se va a quedar tal cual y eso te va a multiplicar por la derivada de u. Pero a la constante no se le hace nada, ahí se queda. A menos que se multiplique por otra cosa, pero es lo que vamos a ver ahorita. La derivada de una función elevada a una potencia, o sea, elevada a una n, como en el polinomio, por ejemplo, que están las x elevadas. Entonces, en este caso, se baja la potencia, o sea, te queda n por u, literalmente baja esta para acá. Entonces, y acá arriba ahora es n menos 1, o sea, se le resta 1 a la potencia original. Y se multiplica por la derivada de u. Entonces así queda la fórmula. Luego, la derivada del producto de funciones es de esta manera. O sea, lo que se hace es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Es como es un doble producto. Entonces, la segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Lo siguiente, la derivada de un cociente de funciones va a ser otro cociente, pero abajo va a ser o sea, lo que tengas ya de denominador, pero al cuadrado, v cuadrada, y arriba primero es la derivada, o sea, es el de abajo, o sea, el del denominador, multiplicando a la derivada de la del numerador, la de arriba, menos la de arriba por la derivada del denominador. ¿Ok? Y por último, la derivada de una raíz es la derivada de lo de adentro, o sea, de la función, que en este caso es u, y esto va entre n veces, por la potencia que tenemos aquí, n veces la raíz n, se queda eso igualito, de u elevado a la n menos 1. Aparte, la derivada de la raíz se puede ver como la derivada de una función elevada a una potencia. Porque, pues, si tú la raíz n de u se puede expresar como u a la 1 entre n. Entonces, si tú derivas eso, o sea, la derivada de esto es bajas la potencia, entonces es 1 entre n por la misma u, pero ahora elevado a la 1 entre n menos 1 por la derivada de u. Bueno, que aparte esta potencia es lo mismo que 1 menos n entre n. Lo único que hice fue hacer esta resta de fracciones, porque 1 es lo mismo que n sobre n. Y entonces
te queda, o sea, esto es negativo, porque el 1 menos n, el 1 menos n, o sea, la n es más grande que el 1, entonces es negativo. Entonces esto se pasa, o sea, si tú pasas la u para abajo, o sea, 1 sobre u, esto se voltea, entonces n menos 1. Entonces ya te queda 1 sobre n por 1. La raíz n se queda, porque justo está sobre n. O sea, es como tener la raíz n de u a la 1 menos n. Entonces a la hora de pasarlo como para abajo al denominador, se voltea. Entonces ya tienes n, no la n ya la teníamos, la raíz n de u a la n menos 1, porque les digo que se voltea, y por la derivada de u. Les digo, son dos maneras de hacerlo, las dos funcionan. Vamos a ver varios ejemplos para ir practicando las derivadas. Por ejemplo, tenemos primero muy fácil, f de x igual a 4x7 a la 7 menos 3x cuarta. Que esta es una suma, entonces pues va a ser la derivada de este menos la derivada de este, y nada más son funciones elevadas a una potencia. Entonces usamos la fórmula de bajarlo y aquí restarle, o sea, bajas la potencia y le restas 1 aquí y lo multiplicas por la derivada de la u, que en este caso es la x. Entonces f' de x va a ser, bajas la potencia y te queda 7 multiplicando al 4, porque el 4 se queda tal cual, entonces te va a quedar 7 por 4, 28, por x a la 7 menos 1, que es 6. Y esto se multiplica por la derivada de x. Pero la derivada de x es 1. Esto lo podemos ver muy fácil porque tú tienes x y la quieres derivar. Esto es lo mismo que derivar x a la 1, ¿no? O sea, x está elevado a la 1 y por eso no se le pone. Entonces se baja la potencia y te queda 1 por x a la 1 menos 1, que esto es 0. Entonces te queda 1 por x a la 0, que cualquier cosa elevada a la 0 es 1, entonces te queda 1, ¿no? Entonces la derivada de x es 1. Y eso pues ya es más fácil no estarlo pensando no estarlo apuntando todo el tiempo, nada más ya saberlo, entonces ya no tienes que poner esta parte. Menos, y lo mismo, baja la potencia, te va a quedar 4 por 3, 12, por x a la 4 menos 1, que es 3. Y ya tenemos la primera. Luego, esta es de una multiplicación, entonces tenemos que usar la fórmula de u por v' más v por u'. Creo que arriba la había puesto al revés, pero es lo mismo. Entonces, si decimos que este es u y este es v, la fórmula nos dice que va a ser u tal cual, u así, 3x cuadrada más 4x por la derivada de v, o sea, por la derivada. Entonces lo primero es igual, es como la pasada. Entonces el 5 baja, 5 por 2, 10, x a la 5 menos 1, que es 4, menos 3 baja el 3 para acá, entonces 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1, 2. Y esto le sumas la v tal cual, 2x quinta menos 3x cúbica por la derivada de u. Entonces ahora hay que derivar esto. El 2 baja para acá, 2 por 3, 6,
por x a la 2 menos 1, que es 1, más, aquí tenemos nada más el 1, entonces el 1 baja, 1 por 4, 4, por x a la 0, entonces es así tal cual. Cuando nada más tienes nada más la x se quita y se queda la constante. Y bueno, esto se puede desarrollar, ¿no? Obviamente es multiplicación de funciones. Entonces nada más hay que hacer toda la multiplicación. Pero eso lo vamos a dejar para poder hacer los demás ejercicios. Pero ya está la derivada, nada más hay que desarrollar esto para que quede, para poder simplificar algunos términos. Luego veamos esta, que es de fracción. Entonces aquí la fórmula nos decía que tenías, la derivada era lo de abajo, v', este es v y este es u. Todo esto es u. Entonces la derivada, tienes la de abajo al cuadrado y luego la derivada de la de arriba, o sea u' por v, menos la derivada de la de abajo, v' por u. ¿Ok? Entonces esto nos queda f' de x igual a, pues primero es lo de abajo al cuadrado, 2x quinta menos 3x3 al cuadrado. Y ahora vamos a ver, primero es la v, o sea lo de abajo, multiplicando a la derivada de u, que la derivada de u, ya sabemos, este baja, 2 por 3, 6, x a la 2 menos 1, más 4, porque es la derivada de esto. Vamos a hacer esto un poco más grande, menos, ahora la u se queda fija, que es lo de arriba, 3x cuadrada más 4x por la derivada de lo de abajo, que es 5 por 2, 10, x a la 5 menos 1, 4, menos 9x cuadrada, porque 3 por 3, 9, y x a la 3 menos 1. Entonces esto. Y también me voy a saltar ya la reducción, pero deben llegar a, o sea, ya está la derivada, nada más se puede reducir si desarrollando todas las multiplicaciones y así, y se llega a menos 18x sexta menos 32x quinta más 9x cuarta más 24x cúbica entre 2x quinta menos 3x cúbica al cuadrado. Entonces al final esto se quedó igual, pero si desarrollan todo esto van a poder llegar a esto. Hay que ver dos ejemplos más, un poco más rápido. A ver, tenemos una raíz. ¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que iba a ser la derivada de lo de adentro. O sea, todo esto es u' sobre. Es raíz cuadrada, entonces es como tener un 2 aquí. Entonces va a ser 2 por la raíz, que se queda igual, de u a la 2 menos 1, o sea, u, ¿no? Ajá. Entonces, va a ser f' de x igual, arriba la derivada de lo de adentro, que ya sabemos, ¿no? Estos bajan, se multiplica y se baja la potencia a menos 1. Entonces es 3 por 4, 12x cuadrada menos 12x
sobre 2 veces la raíz de 4x cúbica menos 6x cuadrada. Esta ya queda así. Esta ya no se le puede hacer mucho. Y vamos a ver un último. Tenemos, esta es una suma de funciones. Nada más que para hacerlo más fácil tenemos que verla como 3 medios de x a la menos 1. Lo único que hice fue subir esta x para acá, más 2x. Entonces f' de x va a ser igual a, pues aquí es igualito que como si la potencia fuera positiva. Este baja, entonces tenemos menos 1 por 3 medios por x a la menos 1 menos 1, que es menos 2. Más, bueno, este ya es muy fácil, ya sabemos que cuando hay x nada más se quita y te queda el 2. Y es igual a menos 3 medios, vamos a ponerlo como menos 3 entre 2 por x cuadrada, porque aquí tenemos x a la menos 2. Entonces, para no tenerla como una potencia elevada a un número negativo, se puede mandar al denominador. Entonces ya tienes 1 sobre x cuadrada, es lo único que hice, más 2. Nos va a dar tiempo de un ejemplo más rápido, un poco rápido, pero esto es que ya porque es es la división de dos funciones, pero una de esas funciones es una raíz. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Vamos a seguir la fórmula de la división. Entonces, f' es igual a lo de abajo al cuadrado y arriba es la derivada. Primero la derivada del de arriba, o sea de este, por este que se queda igual. Entonces, el de abajo que se queda igual por la derivada de la raíz, que siguiendo la fórmula ya sabemos que es 1. Es 1 porque 1 es la derivada de esto. La derivada de x es 1 y la derivada del menos 1 es 0. Entonces nada más es un 1 entre 2 veces la raíz de x menos 1 menos la de arriba que se queda igual. Digo, es la fórmula literal por la derivada de la de abajo, que también es 1, porque la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Entonces, por un 1. Y bueno, ya desarrollando esto, puede quedar justamente menos x más 3 entre 2 veces la raíz de x más 1 por x más 1 al cuadrado. Esto debe dar, ya después de desarrollarle un poco a esto, se tiene que hacer esta resta de fracciones y pues se tiene que poder llegar a esto. Pero bueno, muchas gracias. Esto es todo. Cualquier duda o comentario, no duden en dejarlo.